Entonces, vamos a continuar. Eh, Usted, cuando abra su ensayo, va a ver al final una escala de estimación. ¿Qué se evalúa? 2 puntos por entrega a tiempo. Eso no significa que puede entregar los trabajos un mes después. ¿Ok? Eso tiene un tope de aceptación. En el caso de las pruebas y los talleres, inmediatamente que yo publique la respuesta, ya no puede entregar eso. Se sobreentiende por simple lógica. Y se sobreentiende que si envía un mensaje y dice, bueno, yo hoy no tengo luz, no tengo, bueno, si no tiene luz no puede mandar mensaje. Claro. Eh, pero de alguna forma hace saber que tiene un problema, entonces se le concede un margen, ¿ok? Lo puede hacer. No, no somos tan cuadrados. Pero inmediatamente que usted entregue eso tarde, tiene 2 puntos menos. Eso sí es seguro. Después tiene unos puntos que son de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? De una vez, tiene que tener portada identificada. Ya eso basta de no mandar portadas y no tener nombre o decir que se llama Manuel. O sea, portada identificada. Nombre, apellido, así como aparece en la lista. ¿Ok? No segundo apellido. Año y sección, sobre todo porque los trabajos grupales usted lo puede hacer, inclusive el taller lo puede hacer con personas de otras secciones. Entonces debe decirme de qué sección son. ¿Sí? Para que después no pase que se queda fulano sin la nota. Algo muy importante, yo coloco la nota a los que aparecen allí. ¿Ok? Es decir, usted me envía un comentario que usted trabajó con fulano, eso no me dice nada. Tiene que aparecer en el manuscrito, ¿ok? En el trabajo, pues, en el PDF. ¿De acuerdo? Y debe aparecer identificado. Si se equivoca de nombre, es responsabilidad suya. Tiene que tener introducción, conclusiones, referencias, etc. Después, tiene que ajustarse a lo que se le está pidiendo. Un ensayo es un ensayo. ¿Sí? Por eso también hay puntos de parámetros. Y después hay puntos de contenido. Primero que el contenido sea lo que se está pidiendo. ¿Sí? Si el trabajo es de vectores, no me va a mandar uno de redacción. Ya ha pasado, ¿ok? O me va a mandar algo de, no sé, de gastronomía. Cómo hacer truchas gratinadas. Y después está la amplitud y profundidad del contenido, por supuesto. ¿Ok? Lo interesante del contenido. Eso está al final. Vamos a ver, yo tengo acá el modelo de una infografía. Para que usted vea, esta la elaboré yo. ¿Ok? El tema central era el flujo genético en Venezuela. Entonces, obsérvese cómo está elaborada. Aquí arriba hay un párrafo, una idea central. ¿Por qué estoy haciendo eso? Bueno, en Venezuela la estructura genética de la población actual es el producto de la acumulación de diversos cambios en la constitución genética motivadas al movimiento migratorio de las poblaciones que se establecieron en el territorio. Cuando una persona lee eso, ya entiende qué es flujo genético y entiende para qué es esto. Entonces coloco aquí una lámina que dice que es mapas, gráficos. Interesante colocar gráficos, fotos, más gráficos. ¿Ok? Y aquí abajo, ¿qué aparece? ¿Qué está leyendo usted ahí? Ah, las referencias. Estudios de polimorfismo de ADN mitocondrial en el estado Sucre por Catherine no sé qué, tesis de grado 2008. Castro de Guerra, Dinora, Suárez, María Matilde, sobre el proceso de mestizaje en Venezuela, Interciencia, volumen 5, número 9, 2010, página tal. Referencia. La está viendo. Está ahí.
¿Ok? Entonces usted puede ver cómo se hace una infografía. Esto es una infografía. No hay, como usted puede ver, aquí flechas que unan esto con esto. No hay. No hay flechas. No hay jerarquía. Entonces, no es un mapa mental ni conceptual. No hay un orden establecido. Aquí hay un gráfico, pero aquí hay otro. Este es tipo torta, este es tipo columna, tipo barra, ¿okay? Fotografías, de haplotipos. ¿Okay? ¿Usted observa aquí algún tipo de explicación? No hay explicación. En todo caso, definición. Ese flujo genético, por acá, por acá. Aquí no hay explicaciones. Yo no estoy explicando qué significa este gráfico. ¿Ok? Una infografía es ver en imágenes una información. Después, si yo estoy interesado en eso, como esto está en una referencia, yo busco la referencia y veo la explicación. Entonces, eso es una infografía. ¿De acuerdo? Una página hecha en Word, con la hoja horizontal, en grande, no elegí tamaño cartas, sino extra oficio. Está. ¿Cómo lo anexo? Lo puedes mandar en dos archivos, uno para el ensayo corto y otro para la infografía, o puedes anexar la infografía. Como quieras. ¿Okay? Entonces, eso es. Se convierte a PDF, se sube al aula. ¿Ok? El taller también es en grupo, igual, 4 personas, pueden trabajar en diferentes secciones, como usted quiera. Lo único que es individual es la prueba. Yo voy a procurar, acá los ejercicios van a ser muy poco. Quizás en la prueba de la última parte que dice alta dificultad, hay algo que resolver, entonces usted tiene que tomarle una foto y enviarla. Pero en términos generales, es básicamente teórico. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos y estábamos en este problema. Entonces tengo dos catetos, ¿ok? Uno de 3 y uno de 4. ¿Qué es esto? Ah, es Pitágoras. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de cada cateto al cuadrado. Y con eso lo obtengo. ¿Y cómo determino el ángulo? Bueno, ¿qué es esto? Tangente. ¿Qué es tangente? Seno sobre coseno. ¿Qué es seno sobre coseno? Opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el ángulo opuesto a tita? 4. Aparece de primero. ¿Cuál es el adyacente a tita? El que está al lado, 3. Entonces 4 sobre 3. Listo. ¿Ok? Eso es. Esa es la suma. La regla del paralelogramo. Famosa regla. Tiene dos vectores. Dibuja la extensión de ambos. Esto lo dibuja aquí arriba a partir del extremo del otro. F2 lo dibuja a partir del extremo F1. Y después dibuja el otro, la imagen de F1 a partir del extremo de F2. Entonces le queda un cuadradito medio torcido y usted lo que hace es unir un extremo con el otro. ¿Ok? Y esa es la suma geométrica de F1 más F2. ¿Ok? Entonces es la diagonal del paralelogramo que forman sus proyecciones. ¿Ok? Esta lámina fue puesta allí para tomar un café o un té. Pero seguimos porque ya lo habíamos tomado. Suma de 4 vectores hace lo mismo. ¿Okay? Después siempre va a unir el origen con el extremo y le va a dar la suma de todos. La suma es conmutativa.
¿Qué dice acá? B más A es igual a más B. La suma es conmutativa. Propiedad de la suma, usted debe saberla. Pero la suma también es asociativa, es decir, A más paréntesis, B más C, cierro paréntesis, es igual a, abro paréntesis, A más B, cierro paréntesis, más C. Lo puede hacer de manera gráfica y en ambos casos debe darle igual, ya que ella es asociativa. ¿Ok? En este caso, como usted puede ver, se suma A más B, ¿ok? Origen con extremo, después le añade C, ¿ok? Y después origen con extremo de nuevo, y tiene la suma. ¿Ok? Puede partir de A más B o de B más C primero, como lo ve acá, y después le añade A, pero en todo caso le va a quedar lo mismo. Este problema se lo voy a dejar indicado para que usted lo resuelva. Un avión despega desde un aeropuerto A y viaja a otro B que se encuentra a 200 kilómetros en la dirección. ¿Dirección? No sabe. Norte 37 grados. A continuación, vuela hasta una ciudad C desplazándose para ello 300 kilómetros hacia el este. Calcule la magnitud y dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D a 150 kilómetros de A en la dirección sur-este 60 grados. Aparece la respuesta. ¿Okay? ¿Qué debe hacer usted? De la misma forma que le aparezca en el taller. Lo mismo, por favor. Siga los pasos. Paso 1, haga la figura. Paso 2, establezca qué tiene y qué se busca. Y después establezca la magnitud y dirección del vector A con C. ¿Ok? Para después buscar concentrarse en la incógnita real que le están pidiendo. Entonces, usted debe elaborar esto metodológicamente. Hágalo paso por paso, como se muestra más atrás en las láminas. Tome primero que viaja de A hasta B, etcétera. Después añádale C y después añádale D. Trate de hacerlo al menos. ¿Okay? Vectores neutro, inverso y resta. Entonces, A más menos A es el inverso, es igual a 0, que es el elemento neutro. ¿Ok? La multiplicación por un escalar. En este caso, el escalar se denota por la letra griega lambda. Entonces, si usted multiplica lambda por A, simplemente va a multiplicar cada uno de los componentes por lambda. ¿Okay? Los componentes de un vector. Se definen los vectores unitarios y j que indican la dirección en los ejes x y y. Es decir, esto es un vector unitario. Cuando yo defino el vector A en sus componentes, es I más J. ¿Por qué? Porque están en el eje. ¿Okay? Los signos. Ya le dije que el sistema cartesiano XY se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto, en dirección contraria a las manecillas del reloj. En el primer cuadrante, X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo, pero Y es positivo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Tenga esto en cuenta siempre. Siempre. ¿Ok? Entonces, se definen los vectores unitarios y J que indican la dirección en los ejes X e Y respectivamente. ¿Ok? Entonces, la representación de los vectores que conectan los puntos D y B son 6i más 5j, menos 5y más 3j. ¿Por qué aparece el menos 5? Acabamos de ver una lámina que indican los
signos dependiendo del cuadrante. ¿En qué cuadrante está el punto A? En el cuadrante 2. ¿En qué cuadrante está el punto B? En el cuadrante 1. ¿Y en qué cuadrante está el punto C? En el cuadrante 3. Perdón, el cuadrante 4. El punto C se encuentra en el cuadrante 4. 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se conocen las componentes, cuáles son la magnitud y dirección. ¿Cómo hallarlas? Si se conocen las componentes, usted puede hallar la magnitud a través de Pitágoras. ¿Sí? Esto no es más que un despeje, por supuesto. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Usted despeja, cuando despeja al cuadrado de la hipotenusa es la raíz cuadrada y los otros le quedan al cuadrado, eso es todo. ¿Ok? Con Pitágoras obtiene la magnitud y después puede obtener perfectamente la dirección, el ángulo a través de la tangente. Por supuesto, una vez que usted tenga la hipotenusa, por favor, usted sabe que puede usar seno y coseno si quiere también. ¿Ok? En principio, si no le piden la hipotenusa y lo que le piden es simplemente la dirección, usa la tangente porque tiene los componentes y se ahorra un cálculo. Pero si de todas maneras tiene que calcular la magnitud, que es la hipotenusa, entonces ya tiene los tres componentes. Puede usar la identidad trigonométrica de su preferencia, seno, coseno, tangente. Después, por supuesto, eso le da la tangente, más no el ángulo. Para hallar el ángulo tita, entonces usted coloca tita es igual al arco cuya tangente vale tanto. Eso lo pone en la calculadora, hay una función para eso y le va a dar exactamente el ángulo. ¿Ok? Eso no tiene por qué ser manual. ¿De acuerdo? Entonces, se conocen la magnitud y dirección, cuáles son las componentes. Ahora es al revés. ¿Ok? Ahora conozco la magnitud y dirección, pero quiero saber cuáles son las componentes. Bueno, eso significa que tengo tita. Y por supuesto que tengo A. ¿Qué debo hacer? Puedo despejar, utilizar senos y cosenos. Entonces, la componente de X es el coseno. ¿Por qué? Porque este es el ángulo adyacente a tita. Este es el opuesto. Esta proyección de Y es el opuesto a tita. Y el opuesto se calcula con el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, puedo perfectamente calcular la componente con senos y cosenos. ¿Sí? Base de vectores cartesianos. Por supuesto, y esto es muy importante, el eje cartesiano es bidimensional, pero en realidad debe ser tridimensional. Es decir, usted debe acostumbrarse a representar en tres dimensiones, que es donde nosotros vivimos, largo, ancho y profundidad. En este caso, I, J, K, o en letras X, Y y Z. ¿Sí? Por supuesto, la magnitud de cada uno es igual a 1. Por eso, son vectores unitarios. Se pueden sumar por componentes. Un poco más engorroso, pero pueden verlo acá. A, B, puede hallar R. ¿Ok? Sobre esto no tengo en planes profundizar. ¿Ok? Lo puede ver, puede preguntar, lo podemos analizar. Pero en realidad no sé si tengamos el tiempo para dedicarnos a esto. Esta es la forma analítica de sumarlos. Es decir, si usted va a sumar A más B, vectores, entonces lo que usted va a hacer es sumar los componentes por componente, es decir, los Y con los J. Obsérvese, los Y con los J. Y así debe hacerlo de manera analítica.
Entonces, la multiplicación por un escalar, el cual lo dijimos, si voy a multiplicar analíticamente por un escalar, usted agarra y multiplica cada componente por ese escalar. Ya no es gráficamente. Entonces usted, cada uno de los componentes lo multiplica por el escalar. ¿Okay? Si el punto era 2, 5 y el escalar es 3, entonces ahora es 3 por 2 que es 6, 3 por 5 15. Entonces el resultado de la multiplicación es el punto 6, 15. ¿Ok? Bueno, este ya lo colocamos, etcétera. Este es un problema para analizar. Y en resumen, ya para culminar, entonces las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales. La posición en un plano se puede representar en el sistema de coordenadas cartesianas o polares. ¿Okay? Ahí las tiene. Y después tenemos repaso de vectores. Suma y resta de vectores, multiplicación por un escalar, etc. Tanto geométricamente como analíticamente. Y le repito, a usted le puede aparecer perfectamente, sin ninguna duda, una pregunta, donde usted tenga que hacer la suma de una, otra o ambas. Y le puede aparecer un problema como el del avión. O sea, no tengo por qué decirle exactamente el vector A con el vector no sé qué. No, le doy los datos, usted construye su vector, usted hace la suma de manera analítica, por supuesto, y usted me da el resultado de la distancia final. ¿Ok? Sencillamente. Y es altísimamente probable, por encima del 95%, que ese sea el tipo de problema que le aparezca en la prueba. ¿Ok? Bueno, creo que he hablado suficiente. Vamos a pasar. Tendríamos que guiarnos con este trabajo. Muy bien. Yo les voy a enviar, o sea, nosotros vamos a ver una clase de superficies cónicas. ¿Ok? Más o menos, no sé, dentro de 15, 20 días, algo así. Lo que pasa es que, claro, va a estar cerca de la fecha de entrega, ¿no? Página información, y si después la redacto con mis palabras o les cambio algunas palabras, también tendría que colocar de dónde lo saqué. Copio a como yo entiendo, a como yo lo explico.